sean todos bienvenidos nuevamente a un sábado de nuestro coloquio Formar e Incluir. Hoy tendremos la ponencia de un doctor, un biólogo. Permítanme, ahorita les voy a hablar un poco de él. Pero antes, bueno, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la preparatoria Melchor Ocampo, la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo, y la Facultad de Biología de nuestra universidad. Les damos la más cordial de las bienvenidas, mejor dicho. Y sin más preámbulo, permítanme presentar al doctor Federico Hernández Valencia, regio de nacimiento y de corazón, biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudios de máster en estudios ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Él fue responsable del programa de educación ambiental en el proyecto de conservación de la tortuga marina en Colola y Maruata, Michoacán. Miembro fundador también del Laboratorio de Investigación de Educación Ambiental de la Facultad de Biología de nuestra universidad. Coordinador del Laboratorio de Investigación en Educación Ambiental de Biología de nuestra universidad también. Coordinador general del Plan Ambiental Institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, secretario técnico también del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable. Ha sido también director de tesis sobre temas de ecoturismo, educación ambiental, recursos naturales, estimación de carbono, materiales educativos en áreas naturales, guías didácticas de carácter regional, entre otras. Actualmente dirige tesis sobre percepción ambiental, estrategias educativas a nivel educativo básico, entre otras. Tiene publicaciones sobre talleres de educación ambiental, artesanías en la costa michoacana, coautor del capítulo Cultura y Educación Ambiental, Conservación de la Biodiversidad, La Biodiversidad en Michoacán, Segundo Estudio de Estado, entre otras. Actualmente es docente de las materias de pteridofitas y gimnospermas, angiospermas, deuterostomados, qué difícil me la puso, doctor, recursos naturales y de la optativa estrategias participativas en espacios socioambientales de nuestra Facultad de Biología. Es coordinador del programa Campamentos, una estrategia educativa en espacios naturales, responsable de la línea socioambiental de los proyectos del Laboratorio de Biología Acuática de la Facultad de Biología, reintroducción del Zoogeneticus tequila y de los manantiales de Jalisco, México. Conservación y manejo a largo plazo de los Ambystoma dumerili, algo así, doctor. Dumerili y su hábitat en Pátzcuaro, Michoacán. Y bueno, también nos platica el doctor que le encanta escribir, le gusta la cerveza artesanal, le gusta el mezcal, obviamente todo lo natural, ¿verdad, doctor? Así es. La carne asada, obviamente, pues es regio. Aquí también somos de carne asada en Michoacán. Un buen son en conversación, escuchar, sentir y hacer bonito. Y siempre dice, se pone nervioso al conversar. Hoy nos viene a hablar en su ponencia de la estrategia de la educación ambiental en la conservación del achoque en el lago de Pátzcuaro. Pues sin más preámbulo, lo dejo, doctor, y lo escuchamos. Ya la maestra Rocío me acaba de presentar, soy Federico, trabajo en la Facultad de Biología y bueno, les voy a hablar, les voy a hablar de lo que estamos haciendo actualmente en el proyecto de achoque, en la conservación del proyecto del achoque de la Ambystoma dumerili, que es una especie endémica al lago de Pátzcuaro, y estamos en la segunda fase de este proyecto. La primera fase fue 2018-2021 y esta segunda fase es 2022-2024. Un proyecto a 6 años y bueno, estamos en la segunda fase. Me voy rápido en esta parte aquí. Aquí son 2 diapositivas que quiero que las analicen. La primera, a ver qué es lo que interpretan, qué es lo que les muestra esta primera diapositiva y la segunda que va, ¿vale?
Se las voy a poner. Bien, les voy a dar un minuto para que, digamos, la interprete, la observen, qué es lo que les está diciendo esta primera diapositiva, cómo lo estamos entendiendo, ¿sí? Tenemos al medio ambiente, por un lado, tenemos a la sociedad y a la naturaleza, pero bueno, veamos precisamente cómo están presentados en este esquema, en esta diapositiva. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos da esta imagen? ¿Listos? ¿Sí, maestra Rocío? ¿Estará bien el tiempo ya? ¿Sí me escuchan? Doctor, es que yo tengo un problema con mi micrófono. Ok, tenemos esta primera diapositiva, ¿va? Ok, ahora vamos a la segunda. Bien. Ya tenemos las dos imágenes, la primera y esta segunda. ¿Alguien me puede decir cómo la interpreta la primera y esta segunda? ¿Qué nos dicen ambas diapositivas? ¿Alguien se anima? Adelante. La sociedad y la naturaleza interactúan y el medio ambiente lo conforma todo y lo abarca todo, desde un punto de vista del marco legal hasta cosas como la biodiversidad que lo abarca todo. Ok. ¿Alguien más? No es examen, ¿eh? Pues la idea es platicar, ver cómo entendemos esto. ¿Alguien más se anima de los compañeros, compañeras que están? No. Pues yo, si me lo permite. Adelante. Yo, la verdad es que creo que el 20 me cayó hace algunos años, cuando yo entendí que la economía, para lo que yo trabajaba, estaba muy conectado con el espacio en el que yo vivía. Y entonces, ya a partir de otros estudios que hice, pues entendí que economía, sociedad y medio ambiente van muy de la mano. O sea, no podemos desarrollarnos tanto económicamente sin dejar de impactar nuestro medio ambiente. Tenemos que ser cuidadosos. Y cuando seamos conscientes de eso primero, pues ya será mucho gane, doctor, del medio ambiente. Cualquier duda que tengas durante el tratamiento o en algún mes que digas qué va a pasar con este diente o algo, tú pregúntame, no hay ningún problema, yo te respondo, te pego más grande. La señorita Adriana tiene su micrófono abierto, ya quedó. Ok, doctor. Bien, un poco como comentaron las compañeras, en la primera diapositiva tenemos al ambiente de un lado, a la sociedad en el otro extremo y la naturaleza del otro lado. En este caso, aquí lo que observamos es que la sociedad está aparte de lo que llamamos naturaleza y el ambiente también está aparte, ¿no? Como si fueran entes separados.
¿Ok? Y en este segundo esquema, aquí algo que tenemos que entender, y es precisamente la primera diapositiva nos está indicando la manera como hoy actualmente nosotros los seres humanos entendemos esta forma de vivir o de hacer. Nosotros somos una especie más de todas las que existen en el mundo, y en este caso somos también naturaleza. El hecho de que estemos organizados en sociedad no nos quita de que dejemos de ser naturaleza. Y precisamente la naturaleza y la sociedad en conjunto forman el medio ambiente. Es el entorno en que nos rodea, en que nos movemos y vivimos. Todo, donde estamos sentados, el equipo que estamos utilizando, todo viene de la naturaleza y nosotros somos parte de esta naturaleza. Y precisamente este enfoque primero de la primera diapositiva es el enfoque imperante, es decir, que la naturaleza es un ente aparte de nosotros, simplemente es utilizada para extraer las materias naturales para nosotros convertirlas y procesarlas y convertirlas en productos que llamamos recursos naturales. Los recursos naturales como tales no existen, son materias naturales las que existen en la naturaleza. Natural también, solamente que al transformarlas se convierte en recurso natural. Y bueno, precisamente nos hemos disociado o nos hemos alejado de que somos naturaleza también. Y precisamente este enfoque imperante es lo que hoy está dando al traste a este mundo en el cual vivimos. Todo el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, de erosión, contaminación, todo es producto de la manera como nosotros nos estamos relacionando en y con la naturaleza, ¿va? Bien. En ese sentido, el proyecto, lo que estamos trabajando en la conservación de la Choque, en la parte de educación ambiental, pues partimos de un posicionamiento. Y en este caso, nosotros entendemos que la sustentabilidad es un proceso de construcción y adaptación permanente que exige atención de las dimensiones ecológica, política, político-social y espiritual. Y ello con el fin de generar condiciones que permitan tanto a los seres vivos como a nosotros también, que somos seres vivos, satisfacer nuestras necesidades e impulsar la justicia social y equidad económica. Cosa que actualmente no existe y precisamente trabajamos para ello. Y para hacer esto implica una ética ambiental, una nueva racionalidad económica. Actualmente está imperando este sistema capitalista, neoliberal, que precisamente su principal objetivo es el beneficio, la ganancia, el tener, a costa de la naturaleza, a costa de las especies, a costa de todo lo que nos rodea. Y precisamente estas políticas neoliberales que se expresan a nivel mundial, pues están dando al traste a este mundo que tenemos. Hoy precisamente se está realizando la cumbre de cambio climático en Egipto y bueno, paradójicamente o contradictoriamente está siendo financiada por la Coca-Cola. Y sabemos que la Coca-Cola, el uso para poder elaborar un producto, un refresco de este tipo, se utiliza grandes cantidades de agua, más aparte de que el agua, de ser un bien común, es ya un bien privatizado, porque no la venden. Ya en botellones de garrafones de 38, 40 pesos, cuando deberíamos de tener un sistema de agua potable digno, es decir, si yo abro la llave, poder tomar directamente de la llave un agua de calidad, pero bueno, las empresas se han apropiado del agua, especialmente nuestro gobierno anterior, como se dice, otorgó concesiones a empresas privadas en cuanto a la concesión del agua, ¿vale? Entonces son situaciones que se expresan de una manera muy concreta en la realidad. Y bueno, igualmente también implica el conocimiento
interdisciplinario y transdisciplinario. Este discurso de conocimiento o de participación interdisciplinaria, transdisciplinaria, multidisciplinaria se da mucho en el ámbito académico, pero es un discurso. Realmente a la hora de trabajar no se hace. Tenemos que aprender a trabajar de esa manera y en ese sentido esto implica también el diálogo de saberes. A veces pensamos que solamente el conocimiento científico es el que tiene validez. Pero el agricultor, el campesino, el pescador, la ama de casa, la abuelita, tienen un saber ambiental que también es válido, porque eso se ha dado por generación en generación. A lo mejor no ha sido escrito, no ha salido un paper en alguna publicación indexada, pero es un conocimiento que también es válido. Y muchas veces ese conocimiento académicamente lo rechazamos por no tener esa objetividad, por decirlo de una manera, y lo desechamos. Pero necesitamos precisamente aprender. A nosotros como biólogos, realmente cuando vamos al campo, preguntamos esta planta cómo se llama, para qué se usa, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, ustedes se supone que están estudiando la vida y deben de saber la vida. Resulta que no saben. Entonces la gente de campo nos enseña mucho y ese saber también es importante tenerlo en cuenta cuando se trabaja en ese tipo de programas de conservación. Igualmente también tenemos que entender que implica también una diversidad cultural. No es nada más una diversidad biológica, también digamos en la Ribera del Páscoro hay 130 localidades, cada una tiene manifestaciones, tradiciones, etcétera, y también es parte de esa cosmovisión del mundo y cómo lo entienden, cómo lo comprenden, y el hecho de entenderlo, tratar de acercarse a decir por qué el agua representa esto, por qué el fuego, etcétera. Eso es importante también tenerlo en cuenta en los programas de conservación. Y bueno, pues todo esto con el fin de heredar a las generaciones futuras condiciones favorables que permitan satisfacer nuestras necesidades. Pero también a las actuales, porque actualmente ya vemos la escasez de agua. O sea, hace poco en un estado del norte, precisamente en Monterrey, en Nuevo León, tuvieron una sequía extrema, los embalses estaban ya secos y bueno, lamentablemente un gobernador que no tiene, digamos, las capacidades para poder solucionar problemas, pues tenía que llover. Si no llueve, no hay agua. El agua no se puede, cuesta mucho traerla de otros lados, pero tiene que llover y esto es resultado del cambio climático. Y en ese sentido nosotros entendemos a la educación ambiental, es decir, cómo hacemos la educación ambiental, cuestiona precisamente el modelo de desarrollo económico actual. No es nada más que se está acabando la biodiversidad, etcétera, sino también cuestionamos precisamente este modelo de desarrollo y que precisamente los procesos productivos están basados en el capitalismo, como decía hace rato, que dejan de lado la conservación de la naturaleza en el largo plazo. Es decir, al capitalismo lo que le interesa es la ganancia, la máxima ganancia a corto plazo y a costa de las materias naturales. Y en ese sentido también entendemos que los procesos de educación ambiental para la sustentabilidad deben ir más allá de la mera transmisión de conocimientos. Es decir, también deben de contribuir al desarrollo de habilidades del pensamiento que permitan el análisis crítico frente a los comportamientos y valores personales colectivos, así como las formas de organización social. Es decir, que entendamos por qué están sucediendo las cosas, por qué se están dando, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, quiénes son los actores que están generando estas situaciones de deterioro. No es nada más, no llueve, se está acabando el bosque. Debemos identificar por qué, quién lo hace, por qué lo hace, etcétera. Y en ese sentido que la gente entienda, comprenda esta realidad y si la entiende y la comprende puede actuar. Sí. También implica que las experiencias de aprendizaje propicien el análisis inter y transdisciplinario, de tal forma que el educando, es decir, cuando hablo de educando no es nada más quien recibe la información o con quien se trabaja, también nosotros aprendemos en este proceso, también somos educadores, educandos y educandos, educadores.
y de tal manera que comprendamos que los problemas actuales tienen múltiples causas y efectos y que todos ellos están interrelacionados y que además la situación ambiental crítica que enfrentamos actualmente es resultado de procesos históricos, es decir, esto viene de años atrás. Las políticas neoliberales no se dieron de la noche a la mañana, eso se fue construyendo a lo largo de muchos años. Estamos hablando en el periodo de Salinas de Gortari, que empezó precisamente con este impulso de estas políticas de privatización de ciertas empresas que eran del Estado, etcétera. Y todo eso se ha venido trabajando y eso se ha dado a nivel mundial. No es un proceso aislado, es un proceso a nivel mundial. Somos parte de eso, ¿no? Y precisamente que no son de situaciones, no es resultado de situaciones eventuales. De tal manera que solo es posible que entender que el deterioro ambiental actual, si lo vemos, es el resultado de la manera en que a lo largo de la historia se ha dado esta relación entre nosotros y la naturaleza de la que formamos parte, y precisamente en cómo nos hemos apropiado de la misma y cómo hemos aprovechado los ecosistemas. Desde que se dio la revolución industrial, ahí hubo un cambio muy fuerte, precisamente para generar bienes, pero para beneficio, digamos, de la sociedad, pero básicamente para la acumulación de la riqueza de unos cuantos. Bien, en ese sentido, la educación ambiental para la sustentabilidad tiene varias dimensiones. Una es la dimensión política. En este caso, se busca la construcción de sujetos críticos, analíticos, reflexivos. Hay una también dimensión ecológica. Si esto no se da, no tiene sentido. Tenemos que entenderlo, lo acaba de señalar la maestra que trabaja en economía, que precisamente esto tiene, todo lo que hacemos está relacionado o es parte de este proceso. La dimensión epistemológica y científica. A veces pensamos que la ciencia y la tecnología van a resolver por sí sola los problemas ambientales. Pues no. Esto va más allá de esto precisamente, y precisamente tenemos que tener una forma de pensamiento diferente, una forma diferente de hacer ciencia. Realmente, a lo mejor no todos, pero buena parte de los académicos de la universidad generan investigación, pero esa investigación no se aplica, simplemente se queda en papeles, en publicaciones, pero no baja, no soluciona problemas sociales, que es lo que tenemos que reorientar esta investigación a la solución de problemas de carácter social ambiental. En cuanto a la dimensión pedagógica, también implica que se refiere a la planeación y diseño de situaciones de aprendizaje, la relación comunicativa entre los actores del mismo y de los instrumentos didácticos faciliten la comprensión de la realidad y su transformación en el plano personal y comunitario. A ver, para cambiar tenemos que cambiar nosotros primero, pero a veces pensamos que con acciones individuales vamos a cambiar. Pues no, tenemos que cambiar nosotros, entender cómo estamos haciendo, porque una cosa es cómo sentimos, pensamos y hacemos, y en ese sentido así hacemos, pero si cambiara nuestra forma de sentir y de pensar, haríamos diferente. Entonces sí tenemos que hacer diferente, y que al final de cuentas ese cambio individual se convierte en un cambio también de carácter colectivo, y de manera colectiva poder abordar las situaciones que hoy estamos viviendo. La dimensión ética, aprender a aprender, es decir, la complejidad ambiental. Un problema ambiental, suponiendo hablemos del agua, hay escasez de agua y podemos decir es que no llueve. Y puede ser una interpretación fácil y sencilla, decir pues simplemente porque ya no llueve. Pero no, pues tenemos que ver que eso tiene que ver con la industrialización, las emisiones de gases a la atmósfera, y eso generando el cambio climático, el deshielo, lo que son los fenómenos de sequía que antes no se presentaban, la ausencia de las aguas, los ciclos se han roto, y esto es precisamente de ese avance industrial o ese progreso que como sociedad humana estamos llevando a cabo, pero precisamente es el resultado precisamente de que no hay agua.
Entonces, una explicación fácil sería es que no llueve. ¿Pero por qué no llueve? ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender. La dimensión económica, igualmente, en este sentido, impulsa la generación de esquemas para lograr que nosotros, como individuos y como grupos sociales, reflexionemos críticamente sobre el impacto ecológico del actual económico capitalista neoliberal. Tenemos que cuestionarlo. Hoy están emergiendo nuevas propuestas de economía circular, economía verde, que son alternas a estas políticas neoliberales, otra forma de poder comerciar, el comercio justo, solidario, libre de pesticidas, insecticidas, pero bueno, es un proceso que no es sencillo, se tiene que trabajar. Muchas veces pensamos que se va a hacer solo. No, tenemos que construirlo. Y la dimensión cultural, lo que señalaba, el reconocimiento de la pluralidad, el respeto a las cosmovisiones distintas y a la recuperación de los sistemas tradicionales de organización comunitaria para el manejo de los ecosistemas. Estos son elementos que permiten a las colectividades la definición de una cultura ambiental propia. Tenemos que entender que así como aquí en Morelia hay 1 millón de habitantes, cada quien percibe de una manera la ciudad, la entiende, la vive, pero digamos, vemos a la Loma de Santa María poco a poco que está siendo cubierta de casas, cuando sabemos que ahí hay unas fallas geológicas que el maestro Garduño en su momento estuvo diciendo que no era posible construir el túnel, el famoso túnel, porque eso iba a colapsar, y bueno, al final de cuentas lo hicieron. Entonces, entender que somos plurales, pero en esa pluralidad también hay objetivos comunes, podemos hacer cosas en conjunto y apropiarnos y poder hacer diferente. Bien, me voy directamente ahora sí con este marco de introductorio, espero no se me vaya el tiempo. Me queda media hora. Voy a hablar del proyecto de conservación y mantenimiento a largo plazo de las poblaciones de Amistoma Dumerili y me voy rápidamente a la estrategia que vamos a manejar. Ahorita solamente voy a señalar algunos aspectos del proyecto. En el caso de la Amistoma, en 1987, de acuerdo a las estadísticas de pesca, se sacaban 6 toneladas. 10 años después, 3 toneladas y para el 2007 no se sacaba, no había registros de capturas y se había dicho que la Amistoma, el achoque, que es endémico al lago de Pátzcuaro, había desaparecido. Pero bueno, precisamente el interés de organizaciones por conocer qué estaba pasando con esta especie fue que precisamente que se constituye este proyecto y se empezaron a hacer monitoreos y se vio que la especie aún existía, no en las cantidades que antes se daban, pero aún estaba presente. Se sabe poco de su vida y nada de su situación poblacional actual. De hecho, los estudios que se han estado realizando, porque bueno, aquí yo estoy a cargo de la parte socioambiental o de educación ambiental, está Rodolfo Pérez, que trabaja la conservación ex situ, y Luis Escalera, que trabaja la parte de conservación in situ, es decir, dentro del lago. Y Luis Escalera, precisamente con los monitoreos, ha detectado poblaciones en la parte norte del lago de Pátzcuaro, es decir, entre los municipios de Quiroga y Sinsunzan, donde están las poblaciones de Santa Fe La Laguna, San Andrés Ciróndaro, San Jerónimo Purenchecuaro, y donde la calidad del agua es mucho mejor y las poblaciones ahí se encuentran. A comparación de la parte sur del lago de Pátzcuaro, donde está el municipio de Pátzcuaro, pues el Ungarícuaro, pues ahí básicamente el lago ha ido, la erosión ha cubierto el lago y las condiciones del agua pues son, pues digamos, tienen características de contaminantes muy altos. UMA, que es una unidad de manejo y aprovechamiento de especies, está certificada por parte de la Semarnat y precisamente ellas con experiencia que han desarrollado han podido reproducir el achoque en cautiverio.
y ellas lo utilizan exclusivamente para hacer el jarabe. Pero son mismos organismos que ellas cultivan, no los extraen del agua de Pátzcuaro. Anteriormente sí, pero precisamente cuando platicando con ellas que un padre que era biólogo les dijo que habían que ir previniendo porque la especie o los organismos iban a empezar a disminuir, ellas tenían que ir viendo cómo hacerle para que pudieran reproducirlo en cautiverio, y lo han hecho y lo han mantenido. Entonces es una experiencia, y de hecho los biólogos hemos aprendido de ellas. Igualmente está desapareciendo en su ámbito social. En ese sentido, la Choque nos comentaban que para unos 20, 30 años llegaban personas vendiendo achoque en cubetas, pues cubetas llenas de achoque, un organismo que mide más o menos 30 centímetros, y era un consumo habitual. De hecho, algunas personas que lo vivieron esa situación, decían que ya veíamos a la señora que venía con la cubeta del achoque y decían que no compre, porque ya era así como ya estamos cansados de comer achoque. Pero bueno, antes había y hoy ya no hay. El proyecto tiene 3 ejes: la situación actual de sus poblaciones, su recuperación y conservación, el monitoreo de las poblaciones y enfermedades en el lago. Estos son los 3 ejes que se llevan a cabo en el lago. La calidad del hábitat, interacciones, la posibilidad de pesquerías. Y esa precisamente es una imagen del lago. Aquí, estas partes rosas era lago. Hoy ya están cubiertas. De hecho, Jarácuaro, que está por aquí creo, ahí era una isla, y pues ya es parte del continente. Entonces todo esto que ven así de color rosa ya es tierra. Antes era lago. Y decían que estaba más. Ha estado trabajando en una localidad de la Ribera, en un modelo experimental a pequeña escala para reproducir el achoque, y lo ha llevado con éxito. Y precisamente el próximo año en San Jerónimo Curenchecuaro se va a establecer una unidad de reproducción de achoque, acúmora y pescado blanco a pequeña escala ahí. Y precisamente a través de estos pequeños proyectos es buscar más bien que los pescadores vean, o las personas interesadas de la ribera vean, que sí es posible recuperar o reproducirse en cautiverio y que tenga un posible mercado, y que este tipo de tecnología sea barata, accesible, que no sea costosa, y precisamente eso es lo que ha estado buscando el proyecto. Fuera del lago, como decía, por la parte de la biotecnología de cultivo, las monjas son aliados del proyecto y se han aprendido con ella. Se está trabajando en conjunto. Igual, en fin. Y aquí está, pues decíamos que la Bistroma de Humerili es endémico al lago de Pátzcuaro. Está restringida su población. No se encuentra en otro lugar del mundo. De hecho, Michoacán es el 4º o 6º estado a nivel nacional en cuanto a biodiversidad. O sea, es un estado muy rico, pero lamentablemente esa biodiversidad, esa riqueza natural, esas materias han ido desapareciendo. Y bueno, el achoque está dentro de la lista de la UICN, del CITES y de la Semarnat, como en peligro crítico, amenazado. Es una especie que si desaparece para el mundo. Bien. Me voy rápidamente. Y aquí está. La estrategia que hemos llevado a cabo para precisamente, una parte es lo que es la parte científica, y otra parte es la participación de la sociedad en este tipo de proyectos. Y en este caso, para nosotros el objetivo es promover el conocimiento, revalorización y conservación del achoque en el público general y la apropiación de las estrategias de conservación. Es decir, que la gente se apropie de los proyectos, se apropie de las estrategias. Eso es lo que buscamos, que se apropien de estas estrategias y que pues puedan llevar a cabo
un manejo y uso sustentable de estas poblaciones de achoque. No es fácil. Llevamos 3 años y nos faltan otros 2 años más. Ya llevamos 1 en esa segunda fase. Y los proyectos de conservación, pues generalmente son a mediano y largo plazo. Bien. Por un lado, queremos saber cómo la gente percibe o qué conoce del achoque, porque si nos hemos dado cuenta que las personas arriba de 30, 40 años sí conocen el achoque, lo conocieron, pero las generaciones actuales, los niños 18 o 20 años, no conocen el achoque. Entonces, esta especie no es conocida. Si no la conoces, no la valoras. Entonces, tenemos que buscar que la conozcan y la valoren y que vean que para conservar el achoque no solamente es conservar el lago, sino también todo su entorno natural, los bosques, etcétera. En este caso, nosotros no generamos una estrategia así, vamos a construirla y vamos a llegar y vamos a trabajar así, y vamos a hacer esto y esto y esto. No, lo que nosotros hicimos fue empezar a conectarnos con los actores locales, colectivos sociales, autoridades, etcétera, para decir, venimos a trabajar sobre la conservación del achoque, etcétera, ¿cómo podemos hacerlo? Y lo que hemos hecho es que hemos trabajado en conjunto con estos colectivos, con estos actores, para construir una estrategia de trabajo conjunta, es decir, de abajo hacia arriba más que de arriba hacia abajo. Y todo esto con el objetivo también de colaborar en el fortalecimiento de las capacidades locales. O sea, hay muchas capacidades locales y solamente nosotros coadyuvar a ese fortalecimiento. Más que generar procesos nuevos, es coadyuvar a los procesos que ya van caminando y que son propios de las localidades. Igualmente, bueno, colaborar con diferentes actores que tienen que ver con el uso y manejo del achoque, pero en todas sus instancias a nivel, estamos trabajando en instancias en coordinación con instancias estatales, comunitarias, pescadores, artesanos, etcétera. Para esto nosotros formamos un equipo de trabajo en cuanto a metodologías participativas. Muchas veces pensamos que la educación ambiental es simplemente dar una plática, un taller y ya. No, aquí precisamente es saber trabajar con la gente. Y muchas veces, precisamente los biólogos no quieren trabajar con la gente porque se les hace difícil platicar, conversar, poder construir junto con ellos. Entonces tenemos que formar también estudiantes para que puedan trabajar de esta manera. Y se hizo un curso precisamente en metodologías participativas. Igualmente empezamos a impulsar, porque la educación ambiental no es nada más, como decíamos, dar pláticas, también el arte y la conservación tienen que ver con, el arte tiene que ver con esto y precisamente cómo visibilizar esta especie a través de la joyería. Precisamente Ana Ibáñez, que es una diseñadora de ese tipo de trabajos, junto con ella impulsó una línea de aretes, de mascadas, de moñitos, etcétera, para poder visibilizar la especie en el público. Trabajamos primeramente con pescadores de San Jerónimo Purenchecuaro, y aquí precisamente, aquí lo que hicimos fue identificar junto con ellos, más bien que ellos identificaran cuáles eran las problemáticas que estaban sucediendo, ambientales que están sucediendo en el lago de Pátzcuaro. Y a partir de esa identificación que ellos hicieron, nosotros la retomamos y diseñamos una propuesta de educación ambiental para trabajar en primaria y en preescolar en San Jerónimo. Esto en la primera fase del proyecto. Y esa propuesta que elaboramos la pusimos a revisión de los docentes de ambos centros educativos para consensarla, para articularla con la formación, con los programas académicos que se llevan a cabo en preescolar y en primaria. Y ya, digamos, ahora sí, consensada, poder llevarla a cabo. No solamente decir esto es lo que vamos a hacer sin tomarlos en cuenta. Por eso les digo que la manera como hemos hecho nosotros es construir de abajo hacia arriba. Igualmente empezamos a identificar actores que de una u otra manera tenían relación con el achoque. Aquí tenemos a Gerardo
para poder liberarlo en su medio natural. Y en el caso de los predios intensivos de manejo de vida silvestre, son... Ay, perdón, ya se me fue donde estoy. Ellos pueden reproducir el achoque en cautiverio y venderlo al público. Entonces, la UMA lo puede reintroducir, no lo puede vender, y los predios intensivos lo pueden reproducir y lo pueden vender al público, es decir, lo compro certificado. Bien. También hicimos una exposición, Maravilloso Mundo del Achoque, que se expuso en el 2018 en el Museo de Historia Natural. Y aquí fue muy interesante el proceso porque la visión de los compañeros del museo en aquel entonces era hacerla muy académicamente, mucho texto científico, etcétera. Y entonces nosotros decíamos, no, es que no puede ser. O sea, de hecho había una exposición previa que era sobre peces que son peces icodeidos, y eran textos muy largos, textos muy científicos, y nosotros planteamos de que si un niño de 8 años la entiende, todo el mundo la va a entender. Y precisamente aquí a lo lejos se ve este personaje que se llama Achoquín, que es precisamente el que al entrar a la exposición decía, bienvenido a mi mundo, te invito a conocerme, te digo que sabías que, te reto a que hagas esto. Él conducía la exposición y eran textos muy sencillos, muy didácticos, y bueno, precisamente tuvo una afluencia de casi 34,000 personas en 9 meses. Y esta exposición se ha ido manejando. De lo que rescatamos de esta exposición, se ha estado presentando en Santa Fe de la Laguna, en San Jerónimo Purenchecuaro, en Quiroga, en Iguazio, en Arongarícuaro, se fue hasta Tancítaro, en el museo, aquí en el Tianguis de la Ciencia también estuvo. En fin, se ha movido, y precisamente aquí algo característico también es de que cuando se ha hecho en comunidades, en localidades de la Ribera, se hace un curso de formación vayamos a explicar, sino que sea la gente, compañeros locales, voluntarios, que ellos mismos puedan conducir la exposición. Y a partir de esa participación local, pues salen, porque ellos dicen, es que yo me acuerdo que mi abuela y esto, entonces se empieza, digamos, a irradiar un poco más este sentido. La exposición no es nada más soy guía, sino ya puedo platicar del propio conocimiento que ellos tienen. Bueno, aquí tenemos a Malú, que es una egresada de Bellas Artes, y precisamente la conocí pintando. Me pedí tomarle una foto, y con ella iniciamos a generar murales en San Jerónimo Purenchecuaro, junto con los estudiantes de la secundaria. Y bueno, aquí es parte de uno de los murales. Lamentablemente este mural no lo borraron para poner un anuncio de una empresa de pinturas. Y bueno, lo que les decía, la propuesta que se generó con los pescadores se puso a revisión con los docentes de preescolar y de primaria. Y bueno, precisamente aquí es parte del trabajo que hemos realizado. También, precisamente en ese sentido, no éramos los biólogos, o no hemos sido los biólogos los que platicamos. También aquí tenemos a 2 compañeros pescadores de San Jerónimo, que ellos iban tanto a la primaria como al preescolar a dar pláticas de cómo era el lago, etcétera, etcétera. Y es muy bonito porque cuando el estudiante ve a alguien de su propia localidad platicándole, las relaciones cambian, se dan otro tipo de relaciones, se favorece, se respeta, se revalora el conocimiento local. Y bueno, aquí tenemos precisamente lo que decías, después de que se desmontó en el Museo de Historia Natural, se llevó esta exposición a San Jerónimo Purenchecuaro. ¿Sí? Y precisamente en esta primera fase que estuvimos trabajando en San Jerónimo, hicimos un viaje con toda la primaria en esas lanchas o barcazas que van rumbo a Janitzio, para llevar a todos los estudiantes de primaria al lago. Una cosa es ver el lago desde afuera y otra ver el lago desde adentro. Entonces la percepción cambia, y precisamente quienes iban conduciendo esta actividad eran los propios pescadores de San Jerónimo. Y a los niños de preescolar hicimos una visita precisamente con las monjas para que vieran cómo se está trabajando.
Entonces empezamos a articular a los diferentes actores. Y bueno, eso fue antes de la pandemia y precisamente teníamos nuestros planes para avanzar en el del 2019 al 2020 y se nos aparece la pandemia. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, fue aquí precisamente hacer una propuesta de diseño y elaboración de murales en coordinación con organizaciones y colectivos de la ribera del lago de Pátzcuaro. Nos empezamos a enlazar con colectivos ya más ampliamente a través del CREDES, que es el Centro Regional para la Educación para el Desarrollo Sustentable, que depende de la Semarnat. Hay un centro ahí en Pátzcuaro que estuvo cerrado un tiempo y se volvió a abrir. Y a través de María Elena Páramo, bióloga egresada de la facultad, pero era directora en ese entonces de ese centro, nos coordinamos, nos articulamos y ella nos abrió las puertas para poder conocer a más colectivos. Y precisamente hicimos la propuesta a los colectivos y resultado de esto se hicieron 12 murales en la ribera de Pátzcuaro, 3 en el CREDES. Aquí está el colectivo Lero Lero, que está constituido por compañeras mujeres. Aquí tenemos otro de los murales en el CREDES que lo hicieron el colectivo de Radio Huecorio, es una radio comunitaria. Este mural lo hizo Ana Mariela Malú en San Jerónimo Purenchecuaro. Aquí tenemos a Ernesto Morales de Sinsunzan, que está este mural en Sinsunzan. Aquí tenemos a Adriana Arellano y su compañero Ernesto, que este mural también está en Sinsunzan. Aquí está en Quiroga. También está en el CREDES y está en Santa Fe, La Laguna, Aina Plaza. Entonces hicieron 12 murales en la ribera de Pátzcuaro con la participación de artistas locales. El proyecto facilitó el material y los artistas pusieron, digamos, su creatividad. Entonces fue, digamos, un trabajo colaborativo. Y precisamente como el artista manda un mensaje a través del arte a la población para revalorar el Achoque y el lago de Pátzcuaro. Y precisamente el resultado de esto se está haciendo una exposición virtual que se está trabajando actualmente para poder subirla a la red y que la gente conozca pues a través de la red, de la web, la exposición y visibilizar también el trabajo de los artistas. Y bueno, precisamente a partir de fue como funcionamos en pandemia y después ya cuando hubo un poco más de poder trabajar en campo. De hecho, los programas de conservación no paran. A veces decimos son vacaciones de Semana Santa, son vacaciones de verano académicamente, pero nosotros pues no tenemos vacaciones. Seguimos trabajando porque estos proyectos de conservación son diarios, es decir, se está trabajando todo el año. Y precisamente a través de esta vinculación con otros colectivos se mandó una convocatoria, se lanzó una convocatoria para presentar iniciativas locales por parte de colectivos para poder trabajar, porque nosotros nos preguntamos, oye, son 130 localidades y apenas llevamos trabajando con San Jerónimo Purenchecuaro en año y cacho. No vamos a hacer muchas cosas. Entonces, pues tenemos que articularnos con más actores para poder hacer conjuntamente y precisamente poder tener mayor impacto y mayor participación. Y fue que precisamente lanzamos esta convocatoria para la presentación de iniciativas locales y, bueno, precisamente el objetivo fue favorecer los aspectos de comunicación, educación y vinculación desde una perspectiva colectiva del proyecto Achoque como un eje articulador para impulsar acciones para la conservación del Achoque y su hábitat desde múltiples sectores de la comunidad, es decir, con mayor participación. Y resultado de esto se presentaron varias iniciativas. Una fue la de Malú, de Ana Mariela, para realizar un libro de artista. Lamentablemente esta propuesta tardó mucho tiempo en hacerse y hasta apenas agosto de este año, se finalizó. Y lo llevó a cabo ya otras compañeras, fue Adriana Arellano y Abril Bustos de la Facultad de Biología. Adriana Arellano es de Pátzcuaro. Trabajaron en Quiroga y actualmente el resultado fue un sublibro artista que se va a digitalizar para poder mostrarlo a más público. Otra propuesta
fue la de Radio Purenchecuaro, una radio comunitaria poder transmitir spots, cápsulas, entrevistas a los diferentes. Entonces, como las radios comunitarias también ayudaban precisamente a dar a conocer la situación de la Choque, del lago y de su entorno. Aquí tenemos a Dan Morales, aquí tenemos a Luis Escalera, bueno, la cabeza de Omar, y Rodolfo Pérez, que son compañeros del proyecto. Otro fue por parte del taller artesanal Panicua. La panicua es una fibra vegetal que es el popotillo del trigo. No sé, se han ido a Sinsunzan, todas esas artesanías que están hechas así como de fibra. Ese es el popotillo de trigo. Y precisamente esa propuesta lo presentó el maestro artesano Antonio Cornelio Rendón, y se estuvo posponiendo por cuestiones de pandemia, y hasta este año se llevó a cabo en Sinsunzan, al público en general, ahí en la casa comunitaria de Sinsunzan, y posteriormente otro colectivo que se llama Tarimú, que significa sauce en purépecha, el sauce llorón, se vincularon ellos ya, Antonio Rendón y el colectivo Tarimú, para que ese taller se pudiera implementar en Iguazio. Entonces, los colectivos con los que estábamos colaborando no se conocían entre sí, y el proyecto fue, digamos, un punto para que ellos se pudieran conocer y empezar a articularse y empezar, digamos, ahora sí a trabajar de manera conjunta, y decía, pues tú haces esto, yo hago esto, pues qué bien vamos a hacer, y que a veces ya el proyecto no intervenía, sino ya ellos ya empezaban a hacer cosas propias. El colectivo creativo Sinsunzan precisamente presentó una propuesta para hacer una exposición artesanal a través de diferentes técnicas, y en este caso inicialmente el proyecto iba a apoyar con la materia prima para que ellos elaboraran sus obras, pero los artesanos dijeron no, nosotros hacemos nuestra obra con nuestros propios materiales, porque ellos saben que pueden elaborar sus trabajos, y hicieron, actualmente son 44 obras que se diseñaron entre textiles, fibras, cerámica, pintura, y otra de madera, herrería artística. Son 44 obras que los artesanos participaron, y actualmente esas obras están bajo resguardo del proyecto para que el proyecto las pueda mover a otros lugares como exposición. Y el único, digamos, requisito que nos pidieron los artesanos es que apareciera su foto, porque decían, es que nosotros cuando vamos a los concursos artesanales que se hacen en diferentes localidades, pues nada más aparece el nombre, la técnica y el nombre de la pieza, pero no nos conocen. Nosotros queremos que sepa la gente quiénes hacemos las piezas, y precisamente se hizo una ficha para cada uno de los artesanos, y los invito para que el día 10 de diciembre en el Museo de Historia Natural se va a presentar esta exposición en un espacio pequeño. Esperamos que los compañeros hagan milagros para que las 44 piezas quepan, no quiero verlo amontonado. Y aparte, el día 10 va a ser la inauguración, se va a hacer un conversatorio donde van a participar los artesanos participantes en esta exposición con sus obras, y va a haber una venta de productos o de obras artesanales. Están invitados. Entonces, a través de estas diferentes propuestas se ha ido vinculando con mayor actores, mayor participación, y precisamente la valorizar el Choque. Aquí tenemos algunas de las piezas. Esta es una pieza de Panicua, sí, está enmarcada, ya se enmarcó porque no la podemos traer así. Ay, perdón. Aquí tenemos algunas piezas de cerámica. Aquí se estaba elaborando una pieza, les marco. Trabajo una pieza en madera, y bueno, aquí tenemos varias de los trabajos que ustedes podrán observar el día 10 de diciembre en el Museo de Historia Natural.
Igualmente se trabajó con compañeras bordadoras de Cucuchucho y Ucasanastaqua, en este caso a través de la propuesta de Angélica Morales. Pues ellos ya trabajaban con bordadoras, entonces dije, bueno, nos queríamos para esto, es decir, tú ya estás trabajando con colectivos, ¿cómo puedes trabajar con el achoque? Y al trabajar con el choque, ¿cómo puedes fortalecer tu trabajo propio? Es decir, ganar, ganar. Y eso ha sido el espíritu, la manera como hemos trabajado, fortalecer los procesos, apoyar, coadyuvar. Y precisamente las compañeras de Ucasanastaqua fueron las que respondieron, 10 compañeras. De hecho, hay un video de bioguardianes, busquen bioguardianes en la red. Hay un video del proyecto Achoque y allá aparecen las compañeras de Ucasanastaqua y algunos actores locales, precisamente del proyecto que están participando. Y ellas elaboraron bordados en torno al tema del achoque. Y algo que saltó es que si uno ha ido precisamente a las riberas de Pátzcuaro, las compañeras que bordan, que tienen sus bordados a la venta, pues básicamente era la canoa con la red de mariposa, etcétera, etcétera, paisajes, pero el achoque no estaba visibilizado. Y precisamente Maritzel, que es una diseñadora gráfica que trabaja en la Universidad Indígena Intercultural, nos apoyó, capacitó a las compañeras para que hicieran sus propios diseños de achoque. Y entonces precisamente la paleta de colores, de hecho llevamos un organismo para que, digamos, refrescaran su memoria de cómo era el achoque. Y Margaret se decía, ok, ya lo vieron, ahora cierren los ojos, ahora dibujen el achoque. ¿Cómo? Ustedes háganlo. Y precisamente mis respetos para los artistas, los creadores, que en este caso, pues, hicieron sus propios diseños, ¿no? Y precisamente me regreso un poco a esta exposición artesanal. El nombre de la exposición la pusieron los propios artesanos. Nosotros, digamos, fuimos facilitadores del proceso y precisamente se llama Achoqui, que es Creadores de Conciencia. La exposición que se va a exponer el 10 de diciembre en el Museo de Historia Natural. Bueno, aquí tenemos precisamente trabajando en equipo, vean sus bordados, sus dibujos, sus paletas de colores, ¿sí? Entonces fue un proceso de juntar fuerzas, de sumar esfuerzos, capacidades, muy rico. Precisamente a través con niños, y precisamente es parte de los resultados que se obtuvieron. Sí, aquí está el cartel y aquí son parte de los trabajos que se hicieron en tiempo de pandemia. Fueron grupos pequeños y bueno, aquí precisamente esta es la cara de una de las compañeras participantes en el taller y aquí, bueno, precisamente cómo a través del arte los niños pues expresaron su creatividad, pero aparte fortalecieron su vena de artistas, ¿no? Igualmente, Iguazio tiene un programa, se llama Mi City, en Radio Nicolaita, y entonces a través de ese programa también impulsó cápsulas, entrevistas sobre el proyecto Achoque. Igualmente, para nosotros generamos un casting de voces, recibimos 100 voces para participar en la elaboración de cápsulas. De esas 100 voces, 4 quedaron fueron las seleccionadas, pero como a través de este casting 100 personas se dieron cuenta de que había un proyecto para la conservación del achoque y supieron que era el achoque, que era una especie endémica, etcétera, etcétera. Entonces, no fue solamente el casting de voces para crear cápsulas, sino que también este casting sirvió para que la gente supiera que hay un achoque, que está en peligro, que está amenazado, etcétera, 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 y cómo pueden colaborar. Entonces, una cosa nos llevan con la otra, es decir, es que hemos ido tejiendo como una red. Esto me va a servir para después, y esto lo voy a articular con esto, y esto lo voy a articular con esto. Vamos tejiendo. A veces tenemos que volver a destejer porque no nos salió bien el tejido, y vamos a volver a tejer, pero eso lo hacemos un tejido con muchas manos. El colectivo de Longarícoro precisamente también presentó su propuesta y como supieron que estaba la exposición del maravilloso mundo del achoque, pues
Hasta febrero de este año fue que se montó en el Hungarico en coordinación con la Dirección de Ecología, con el colectivo Eronari, y también participaron en la elaboración de murales. Y a partir, precisamente, fue la tercera vez que se expuso la exposición del maravilloso mundo del choque. La primera fue en el museo, la segunda en San Jerónimo y la tercera fue en el Hungarico, y a partir de ahí se ha estado moviendo precisamente en diferentes localidades de la Ribera y del estado. Pero aquí son parte de las reuniones, precisamente lo que les decía, aquí donde invitamos a hacer guía en exposición. Aquí está Adilene, que está capacitando a los guías, a los posibles guías para la exposición, y bueno, son gente local la que participó. Y bueno, precisamente aquí la coordinación con autoridades municipales, entonces autoridades comunitarias, con artesanos, con maestros, con otros actores. Entonces es una red de actores también con los cuales nos estamos articulando y es muy bonito. Aquí también, bueno, aquí tenemos a Cristian del colectivo Eronari y bueno, precisamente la situación de deforestación en el entorno del lago de Pátzcuaro, pues es difícil. Hace un año, precisamente, cuando estábamos yendo para allá, a mí me daba tristeza, dolor, no sé qué me sucedía, pero fue un día que llegamos en la mañana, todo estaba lleno de humo porque había incendios por todo el lago, alrededor del lago, y no eran incendios causados de manera natural, son incendios causados para poder quitar el bosque y poder hacer cambios del suelo y el aguacate igualmente que los frutillos rojos, los berries, las arándanos y todo eso, están afectando a todo el estado. Es una situación ya muy, muy fuerte y precisamente pues desde la trinchera, cómo poder participar, cómo poder colaborar, revertir esa situación, pues también en vez de que cada persona o colectivo hiciera su gestión ante la Comisión Forestal para pedir planta, juntamos varias propuestas y el proyecto hizo una única solicitud a la Comisión Forestal para recibir plantas y poder, digamos, aquí hacer una gestión única, favorecer, apoyar y precisamente pues ellos se encargan de reforestar. Nosotros simplemente coadyuvamos. Y bueno, actualmente les decimos, ya estamos en esta fase 2 del proyecto. Hasta aquí vamos, hemos trabajado. A veces yo digo que es poco lo que hemos hecho, pero precisamente estamos en estas actividades de comunicación, educación y vinculación. La comunicación, educación y concientización en la ciudadanía en general, es decir, lo que podemos hacer nosotros. Otro es formación y participación de actores y grupos de la comunidad, es decir, lo podemos hacer nosotros, pero con ayuda de alguien más. Y la otra, incidir en la gestión y toma de decisiones, es decir, a nivel municipal, a nivel estatal, con la Semarnat, con las direcciones de ecología, poder coadyuvar y poder ayudar. Es decir, ya son, digamos, de políticas públicas ambientales a nivel municipal, a nivel estatal, y poder incidir en esos espacios. Son 3 niveles en los cuales nos movemos, en lo que podemos hacer nosotros, pero con la ayuda de alguien más, y otra es donde podemos incidir en esos grandes foros, ¿no? Que para decir, está pasando esto. Y bueno, aquí son parte de las reuniones, aquí con el presidente municipal de Quiroga, aquí estábamos en Sinsun, en Hungarico, y bueno, precisamente aquí es parte de los resultados del libro de artistas Adriana y Abril, se hizo ahí en Sinsunsan, y eso es parte de los trabajos, y precisamente Adriana Arellano, que es egresada también de Bellas Artes y aparte es abogada, ella fue la curadora para generar, con todos los trabajos, generar este libro de artista que es un solo ejemplar que se generó, un resultado de todos los trabajos, y estamos en proceso para digitalizarlo y poder subirlo a la red y que la gente lo pueda observar y que fue parte de un proceso de participación. Aquí tenemos parte este es un alebrije, que mide casi 2 metros, es parte de las obras que se van a presentar en
exposición. Aquí ya tenemos algunos de los bordados, algunas de las piezas. Aquí está, por ejemplo, lo que decía de pánico, que ya lo enmarcamos para que esté protegido. Y precisamente estas piezas van a estar el día 10 de diciembre en el Museo de Historia Natural. Los invitamos a que nos acompañen y conozcan la creatividad y las obras de los artistas. Aquí tenemos la exposición, aquí tenemos en Santa Fe de la Laguna. Aquí precisamente compañeros locales dando la exposición a los estudiantes. Aquí en el convento de las monjas dominicas en Pátzcuaro. Aquí también es en Santa Fe. Ese es el taller de Pánico. Aquí es parte bueno, estas piezas ya lo tenían. Este es el popotillo que les decía, que es el trigo, ¿sí? Y bueno, precisamente aquí fue en tiempos de pandemia, estamos apenas saliendo, y precisamente participaron, se hizo 4 fines de semana. No, más bien 2 fines de semana, sábado y domingo y sábado y domingo. Y también, como parte del trabajo que hacemos en educación ambiental, es facilitar las reuniones con otros actores para que los investigadores puedan articularse con ellos y poder impulsar los otros trabajos. Igualmente, tuvimos una reunión para identificar mensajes claves para mandar a la población. Aquí participaron pues, todos los colectivos y se generaron mensajes así como estos mensajes que tienen ciertos productos, ¿no? Si la comes, ¿a qué no puedes comer solo una? No. Nosotros hicimos frases similares, pero precisamente en torno a la conservación del achoque del lago y su entorno. Y bueno, esta es otra historia. También estamos trabajando en Teuchitlán, también educación ambiental. Acabamos de liberar se acaba de liberar otra especie que es Esquifia francesais, que también estaba extinta en la naturaleza. Zogonéticos tequila estaba extinto, ya está nuevamente en su medio, y hoy, precisamente el 4 de noviembre, se hizo un evento académico, artístico, cultural para liberar Esquifia francés, y esperemos que pronto ya esté establecida nuevamente en su medio natural. Ambas son especies endémicas y ambas estaban extintas en la naturaleza, pero eso es otra historia. Gracias. Gracias, doctor Federico. No sé si haya un espacio, unos minutitos, si nos tomamos unos 2-3 minutitos, si alguno de nuestros escuchas tiene alguna duda, alguna pregunta. Ya vimos todo su trabajo de publicitar y de hacernos entender la importancia del achoque. Dejo el espacio y el micrófono para alguien que quiera participar. Adelante, maestra Tania, por favor. Y agradecerle la charla. Muy interesante entender lo que están haciendo ustedes como investigadores e incluso hasta como facultad, porque veo que están muchos inmiscuidos ahí. Y pues ya nos enteramos todo un proceso que se realiza. Habló de un fenómeno en que tardó casi 2 años. ¿Realmente este proceso cuánto tiempo se lleva? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con esto? ¿Realmente desde que empezaron? Bueno, en el caso de Pátzcuaro iniciamos en el 2018 y vamos a estar hasta el 2024, 6 años más. Y posiblemente se puede extender a lo mejor 2 años más, entonces a lo mejor vamos a estar 8 años. Ahorita llevamos ya 4. Bueno, van a la mitad. Y la otra cuestión que me interesaría saber es también que yo sé que hay achoque también es la ribera del lago de Pátzcuaro, pero también Michoacán es una zona de achoques, en la zona de lo que es lo que fue la laguna de Zacapu. También ahí hay algunas especies. ¿No ha llegado hasta allá la difusión o no hay planes para llegar a esa zona? Sí, también es otro de los proyectos que estoy a cargo de la parte de educación ambiental de Pátzcuaro, del achoque, de Teuchitlán, Jalisco, y en Zacapu. También estamos trabajando con Zacapu. Y se viene otro proyecto dentro de poco, pero de peces godeidos, que también son endémicos al centro del país, y en Michoacán es rico en especies endémicas. Y de hecho ya, si usted va a Pátzcuaro, allá a la Plaza Zaragoza, cerca de la Casa de la Cultura, ahí hay un mural que fue elaborado precisamente por el proyecto, por artistas locales. Y si va a la laguna, ahí va a haber otro mural que también hicieron los artistas locales con el apoyo del proyecto.
ahí estamos metidos también. A veces no tenemos descanso los fines de semana. Sí, de antemano sé que están también en los laboratorios y en todos lados. Son una profesión muy, muy consciente de su medio ambiente. Pues felicidades, mucho conocimiento que adquirimos el día de hoy, todo el trabajo que esto acarrea, y pues felicitarlos a ustedes, a usted en particular, por todo lo que hacen por el Estado. Muchas gracias. Y la otra que también están 2 exposiciones disponibles, es Maravilloso Mundo de la Choque, está disponible si alguien de ustedes está interesado en presentarla en su facultad, en su escuela, con todo gusto. Igualmente, exposición artesanal, que son 44 piezas, es decir, requiere un espacio más grande, pero también está disponible por si alguien dice me interesaría, nos ponemos de acuerdo y le damos, ¿vale? Está para que se mueva, ¿vale? Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias, maestra Tania. ¿Alguien más quiere participar? Pues yo rápidamente sí tengo unas preguntas así muy rapiditas. Por ahí veo algunos alumnos. Doctor, ¿es lo mismo achoque que ajolote? El achoqui es precisamente en purépecha, de ahí deriva la palabra achoque, y el ajolote es más del Estado de México, de Xochimilco, ¿sí? O sea, uno le llaman ajolote y otros acá, digamos, el nombre local propio de la Bistoma dumerili es achoque, o achoqui. Okay. Y se habla de que era un príncipe que venía huyendo porque no sé qué alguna travesura hizo y le estaban persiguiendo, se andaba escondiendo y llegó al lago de Pátzcuaro, se escondió y entonces los dioses le dijeron, bueno, pues te vas a quedar así, como achoque. Así se convirtió. Entonces un príncipe del achoque. De hecho, sí está muy bonito. La segunda, porque son 3 así rápidas. Yo veo el logo de Chester Zoo en muchas de sus presentaciones. También es un zoológico en Inglaterra, está colaborando con ustedes en patrocinio también y o de qué forma así rápidamente. Sí, el zoológico de Chester Zoo está financiando varios proyectos, ha financiado varios proyectos, de hecho es el que está financiando el proyecto Achoque por 6 años. También Zacapu, también ¿cómo se llama? En Tochitlán. Pero en el caso de Tochitlán hay otras organizaciones internacionales que están apoyando, pero en el caso de Pátzcuaro, con el Achoque es Chester Zoo. Okay. Y la tercera y última ya que yo tengo. Yo entiendo toda vida es importante. Esta es una especie en peligro de extinción y cada esfuerzo que hagamos vale la pena conservar para todo esto. Pero todo este viaje en el que nos llevó por toda la Riviera del Lago y nos mostró todo lo que están haciendo en cuanto a la conservación, al arte y al permear en las personas la concientización y el amar para que conozcan, para que amen lo que tienen ellos ahí, ¿no? ¿Cuál es el valor del achoque en el ecosistema? O sea, ¿qué pasa si no lo cuidamos? Eso es una, y también dentro de la misma, yo le escuché decir que quiere que este proyecto también lo adopten los locales para que sea un proyecto sostenible y sustentable, que ellos lo puedan llevar a cabo y que también haya un beneficio económico. Si nos pudiera, así rápidamente, porque ya vamos en el 11-14, ¿por qué todos tenemos que abrazar este proyecto, doctor? Bueno, pues realmente el achoque es una especie endémica única al lago de Pátzcuaro. Les decía que Michoacán tiene el 4º o 5º lugar en cuanto a biodiversidad a nivel nacional, y precisamente el achoque tiene propiedades de regeneración de ciertos tejidos. Entonces, para la ciencia, para nosotros los seres humanos, puede ser de gran importancia, ¿no? Igualmente forma parte del ámbito cultural del pueblo originario purépecha, ¿sí? O sea, es parte de su hacer, ¿no? Es parte de su identidad. Y pues toda especie, si se pierde, ya se pierde para el mundo, y juegan un papel también importante en la red alimentaria del lago de Pátzcuaro, porque en un momento se decía que el achoque, digamos, controla las poblaciones de ciertos macroinvertebrados o organismos que viven en el lago, y bueno, eso mantiene, digamos, estable
lago internamente, ¿no? Pero nosotros vemos nada más el agua, pero allá abajo hay otro mundo pequeño, muy grande, con muchas relaciones de que uno se come al otro, etcétera, conviven, y también es parte de mantener el sistema estable. Entonces, si eso no se mantiene estable, decían los compañeros de San Jerónimo que ya no va a ser el lago de Pátzcuaro, que va a ser el lago de San Jerónimo Curenchecuaro, porque es la zona más conservada. Entonces eso también nos indica que para la gente local es importante su lago, porque es su vida, es su vida, es su espacio de vida, su territorio, donde se desarrollan, nacen, viven, mueren, y pues es como la casa de uno, ¿no? Y pues de hecho, pues si perdemos el Achoque es perder a alguien querido también, es como si perder. Doctor Federico Hernández Valencia, docente de nuestra universidad y de la Facultad de Biología. No sé, ya para despedirnos, pues agradecerles, y no sé si hay alguien más, sino ya nos despedimos y les deseamos un excelente fin de semana y agradecemos al doctor Federico todo este viaje y nos vemos por ahí el 10 de diciembre y claro que sí, vamos a gestionar para que vayan y nos visiten en la preparatoria. Quiero decirle que esta generación en nuestra escuela es muy artística. Como que las generaciones van siendo marcadas y hace unos años eran muy musicales y ahora son muy de dibujo, muy de pintura. Entonces seguro van a estar encantados y por ahí lo contactaremos, doctor. Maestra Erika, no sé. Nada más agradecer la presencia del doctor, de todos los que seguimos aquí. Muy interesante. Sí, toda su investigación, doctor. Hoy aprendimos muchísimas cosas. Muchísimas gracias. A ustedes, y bueno, no soy doctor, soy biólogo. Y más que nada, mi mamá me puso Federico. Así que me digan Federico mejor. Bueno, y los invitamos gracias, a participar. Federico. Si quieren colaborar con el proyecto, adelante. Gracias, muy amable. Gracias, buen fin de semana.